Y el país integra, ¿cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de algunos asambleístas y también del secretario general de la Asamblea Nacional acerca de varios temas de coyuntura nacional. Bueno, en este momento debe convocarse a un Consejo de Administración Legislativa para que aboque conocimiento, notifique tanto al proponente de la queja como al asambleísta que se le ha presentado la queja. Tendrán un tiempo para presentar su contestación, que es de 5 días. Posterior a eso, existe un tiempo de 15 días para sustanciar la fase de pruebas, réplica y contrarréplica, y una vez que eso ocurra, el CAL tomará la decisión final. ¿Usted nos puede contar cuáles son los argumentos que se han presentado en estas quejas? Bueno, las he leído únicamente en una sola revisada. Eso obviamente le corresponde a los asambleístas analizar a detenimiento, pero es precisamente por haber tomado, por ejemplo, las decisiones de haber presentado una acción de protección cuando eso no se puede hacer, en contra de la propia Asamblea Nacional, y por otras irregularidades que los asambleístas han detectado dentro del manejo de la Comisión de Fiscalización en su calidad de asambleístas. ¿En qué podría derivar en caso de que sean aceptadas? Bueno, podría derivar en sanción desde 30 días sin sueldo a 60 días o inclusive en casos de reincidencia a 90 días sin sueldo. Esa sería la multa más grave dentro de lo que corresponde al CAL. ¿Contra quiénes son las quejas? A ver, está presentada una contra Inés de Alarcón, la otra está presentada contra César Umajinga y no estoy seguro de la tercera para quién fue presentada. Bueno, secretario, aprovechar también para consultarle cómo están sus procesos. En su contra se presentaron 2 en la Fiscalía General del Estado por el pronunciamiento que tuvo. ¿Cómo avanzan? ¿Ustedes han presentado algún tipo de recurso? Respecto a la acción de protección o a las denuncias que me han hecho A a la mí acción de penal. protección y la suya también. A ver, en la acción de protección hemos presentado los recursos de aclaración para que indique, por ejemplo, el juez cómo la facultad de fiscalización de un asambleísta es un derecho constitucional, entre otras irregularidades que se han encontrado en la sentencia. Estamos esperando la notificación de parte del juez para poder presentar el recurso de apelación. Lo que sí se ha presentado ya es también un seguimiento al dictamen a la Corte Constitucional respecto a la sentencia que ellos dictaron, indicando que bajo ningún concepto un juez puede intrometerse en las facultades de fiscalización. Respecto a mis temas particulares, lo que les había comentado, las 2 denuncias presentadas por un asambleísta de gobierno y por la ministra de Gobierno se han unificado en una sola. Yo ya he señalado casillero judicial con mi abogado, el doctor Felipe Rodríguez, y pues acudiré al llamado a rendir la versión libre y voluntaria con las resoluciones que tengo, por ejemplo, en el caso de la arrogación de funciones, la resolución del Pleno que ratifica la vocería del secretario, en el caso de la fe de ratas, por ejemplo, una de ellas fue hecha inclusive por pedido del propio gobierno, había sido un error del gobierno al enviar la objeción y ellos solicitaron a través de un lapsus calami que la Secretaría corrija ese error. Entonces, en ese caso, también habría que denunciar a la Secretaria de la Presidencia de la República por fe de ratas, lo que evidentemente confirma pues que es una denuncia sin ningún sentido jurídico y obviamente pues estoy seguro que la Fiscalía actuará en derecho y pues archivará lo más rápido esas denuncias. Doctor, finalmente, la semana pasada se retiraron las solicitudes de juicios políticos de 2 casos de la exsecretaria de Educación, Andrea Montalvo, y también, si no estoy equivocada, bueno, no es del de Finanzas, del otro, Sebastián Corral. Sebastián Corral, exactamente. ¿Cómo procede ahí? Entendemos que usted avaló, la Comisión de Fiscalización ya se pronunció, lo archivó. ¿En qué queda la sentencia entonces? Bueno, es que aquí hay un tema. La comisión ya archivó esos procesos en una primera instancia. Ahora han decidido volver a conocer y volverlos a archivar. Ya es un trabajo de la comisión y la pregunta es si es que reactivan estos juicios y la sentencia dictada por este juez es revocada, ¿qué va a hacer la comisión? ¿Suspender? ¿Va a continuar con el trámite? Realmente lo que el Pleno decidió era lo correcto, esperar a que la Corte se pronuncie, que ocurran los canales de apelación correspondientes previo a tomar cualquier decisión, continuar con el juicio a la ministra del Interior. Sin embargo, la comisión ha tomado esta decisión, ya es un tema netamente político que podría haberse entrampado precisamente por eso que le comento. Y en el caso del ¿Cómo se puede responder, por ejemplo, a la persona, a la asambleísta que presentó precisamente esta demanda contra la Asamblea, que dice que no se pueden retirar los juicios políticos? ¿Existe en la ley de la función legislativa algún artículo que mencione que se pueden retirar los juicios?
A ver, por supuesto que se pueden retirar y eso no se encuentra en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino en una sentencia constitucional que ya conoció este tema cuando fue los juicios políticos en contra del ex procurador general del Estado, doctor Íñigo Salvador, y contra el ex secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. En ese caso, el juez señaló que así como una persona presenta una demanda civil y la puede retirar, los juicios políticos también ordenan a un timing, a una necesidad del proponente. Si el proponente la presenta y el día de mañana considera que a lo mejor el ministro que está siendo interpelado ha presentado unos descargos suficientes, pues ¿por qué no retirar y ahorrarle a la Asamblea un juicio que ya se considera absolutamente inoficioso? De igual forma, señalar que el plazo para poder enjuiciar a los ministros del expresidente Lasso termina en noviembre y por lo tanto ya realmente el timing político dentro de los juicios políticos es lo que realmente en este momento es lo que corresponde. Ya también se han archivado otros juicios en que ya no han existido proponentes, por ejemplo, proponentes que eran legisladores en la legislatura anterior y ya no están en esta legislatura. Al no haber proponente, pues si no hay proponente nadie puede sustentar el juicio. Entonces, si se desea presentar un nuevo juicio, pues lo pueden volver a hacer los asambleístas de gobierno, y lo raro que me parece es que ellos digan que no se puede retirar las firmas cuando asambleístas que por ejemplo antes eran de la Revolución Ciudadana y ahora pasaron a integrar la bancada del gobierno, también han retirado sus firmas de los juicios políticos en contra de los ministros de Estado actuales. Voy a poner por ejemplo el caso del señor Javier Jurado, que él me denuncia a mí y dice que la del retiro de firmas no existe, pero él retiró la firma para el juicio a la doctora Mónica Palencia una vez que se pasó a la bancada del gobierno. Entonces, qué raro pues que en unos casos es ilegal, pero en otros casos sí es válido para ellos, ¿no? Ahí está el doble rasero. Ahora, si la comisión decidió acatar el dictamen o la sentencia del juez, el juez dispone que se sigan con los juicios a los exministros. Tomando en cuenta que se ha decidido acatar, ¿no están incumpliendo la sentencia al no seguir con los juicios? A ver, es que la sentencia del juez es tan ridícula que él prácticamente ordena que se sigan los juicios, pero si es que en el supuesto no consentido, que no debería ocurrir, al no haber proponente, lo que debería hacerse es nuevamente conocer esos procesos, abocar conocimiento y archivarlos por no cumplir los requisitos. Entonces, realmente, ¿cómo se va a seguir un juicio sin proponente? Eso no es absolutamente inocuo. Pero en el caso del exministro Arosemena, por ejemplo, la asambleísta dijo que intentó ya ingresar nuevas firmas para que se completen las que hacían falta y que cumpla con este requisito. Es que allí también hay otro asunto. Únicamente los proponentes de los juicios políticos pueden sumar nuevas firmas. Entonces, al no haber proponente, en el caso de los que no existe proponente, la suma de firmas no alcanza. De igual forma, solamente, y eso sí está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 80.1, se establece claramente que la única forma de realizar alcances a un juicio político es en la etapa de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL y ya no en la comisión. Entonces ya no existe un tiempo para poder seguir realizando alcances o firmas, porque eso evidentemente vulnera el debido proceso. Entonces esas firmas tampoco deberían ser aceptadas y debería ese proceso de igual forma ser archivado conforme la ley. Y secretario, cambiando un poquito de tema, acerca del veto, los vetos ejecutivos que se han dado a alguna ley aprobada por ustedes, por ejemplo, ¿cómo se procederá? Tenemos aquí la ley de armas, también la ley contra incendios, ¿cómo procederán ustedes? A ver, en el caso de la ley de armas se ha presentado un veto parcial, el mismo que evidentemente ya se ha dado trámite enviado a la comisión. Se deberán revisar que las objeciones mejoren el texto de la ley y en ese caso pues allanarse al veto del presidente, o en el caso en que se considere que el texto de la Asamblea era mejor, ratificarse en ese texto. Respecto a la ley de incendios, ha sido un veto total, no se puede esperar más allá de un año para volverlo a tratar. Le digo, hemos recibido llamadas de una serie de gremios que tienen que ver con bomberos, con asociaciones de bomberos, muy preocupados por este asunto, indicando que precisamente en este momento en donde, por ejemplo, la ciudad de Quito está viviendo incendios, día tras día se requería urgente esa reforma y que lamentablemente ha sido vetada por el Ejecutivo. Así que, pues bueno, habrá un pronunciamiento, en eso sí, de la Asamblea en conjunto con estos gremios ante la preocupación de un veto total en este sentido. ¿Usted conoce la Asamblea?
este caso? Bueno, eso es lo que señala el gobierno, que hay errores de fondo y de forma, eso es lo que dicen ellos, pero habría que revisar efectivamente, como le digo, qué es lo que constan en esas objeciones, lo bueno para que se allane a lo que dice el presidente y lo que no corresponda, pues ratificarse en el texto de la Asamblea, que como ustedes saben ahora ya es con 70 votos, mayoría absoluta y no con 92 mayoría calificada. Bueno, ya hemos visto aquí justamente el desgaste que existe dentro de la Asamblea Nacional por estos dimes y diretes y claro, para decir que se está cumpliendo con la sentencia, lo que han realizado es pedir el archivo del juicio político y hay las salvedades que se está cumpliendo con la sentencia del juez. Así que lo que vemos nosotros aquí son los intereses partidistas, teniendo en cuenta que estamos en un periodo preelectoral como en el que nos encontramos en este momento. Y hay asambleístas, bueno, denuncias o quejas para que puedan ser sancionados los asambleístas, por ejemplo, de su bancada, que votaron a favor de que se dé cumplimiento a esta sentencia. Sí, es lamentable que se dé este tipo de sanciones o que se pida este tipo de sanciones cuando lo que se está realizando es justamente el cumplimiento, se está pidiendo el cumplimiento de la ley. Creo que más bien debería sancionarse esos actos y estos hechos bochornosos, como el de estar gritando en una comisión, el de estar haciendo callar a los propios comisionados de una mesa legislativa. Creo que eso es lo que debería ser sancionado, porque esta Asamblea Nacional tiene que ser el espacio, tiene que ser el lugar que convoca a la gente, a la sociedad civil, a los organismos internacionales, a la academia, justamente para sentarnos y tratar temas y leyes importantes, como justamente la que estoy presentando hoy, y no ponernos en estas discutideras hasta la medianoche peleándose para no llegar a nada y al siguiente día venir y nuevamente seguir tratando el tema. Estamos perdiendo el tiempo y ese es el hartazgo que la gente tiene. Asambleísta, en otro tema, ¿por dónde pasa la decisión del presidente de vetar las leyes, la ley de armas y también la ley de los bomberos, justo en el tema de los incendios, justo ahora que estamos con todos los problemas que atraviesa la ciudad? ¿Por qué vetar, por ejemplo, el tema de ley de incendios? Dice que se reducía el presupuesto de bomberos. El tema de los vetos sabemos que es una potestad que tiene el presidente, la ley de armas no está vetada totalmente, es un veto parcial y pues esa es justamente lo que la ley le da al primer mandatario para que pueda dar observaciones a las leyes. Recordemos que incluso aquí en la Asamblea se hizo un cambio y ya el presidente, para que lo que veta el presidente no sea con 92 votos como era antes, sino con 70 votos. Pero esa es una potestad que tiene el primer mandatario. De igual manera, en el tema de incendios existe un tema sobre el presupuesto. Recordemos aquí que no se pueden crear tampoco leyes populistas, que fue lo que pasó hace una semana con la ley de cultura, que se estaba pidiendo que el presupuesto pase del 5 al 25% y hay que crear leyes que sean reales y que puedan ser ejecutables. Entonces, esto es lo que, por eso regresa nuevamente a la Asamblea Nacional. Existía un tema presupuestario que se les daba a las personas. Recordemos que en el tema del cuerpo de bomberos hay quienes cobran un salario y hay quienes lo hacen de manera voluntaria. Ahí existía un problema, pero va a regresar a la Asamblea y espero que lo tratemos. Bueno, es completamente paradójico y risible de quién pone la queja en el Consejo de Administración Legislativa, cuando el pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación fue testigo de quién hizo show, de quién trató como un circo a la Asamblea Nacional, quién lanzó improperios contra los asambleístas, quién golpeó la mesa, quién irrespetó la institucionalidad de la Asamblea. En 15 páginas me acusa de haber cometido faltas graves y ninguna de ellas, cuando el Consejo de Administración Legislativa revise, va a ver que no cabe ninguna de las acusaciones que me hace. He sido completamente respetuosa con la institución y así lo seguiré siendo. Asambleísta, en otro tema, ¿por dónde pasan o por qué la decisión del presidente en el caso del tema del veto parcial a la ley de armas? Bueno, el presidente siempre en su rol de colegislador lo que procura es mejorar la norma. Ha incluido el cuerpo de seguridad penitenciaria dentro de la trazabilidad de las armas, lo cual nos parece excelente. También hay muchos temas de forma que esclarecen la norma. Hay articulación también con la ley que aprobamos en cuanto a la consulta popular para la incautación de armas. Entonces a nosotros nos parece que siempre el presidente en su rol de colegislador hace un trabajo excelente al tratar de darle claridad a la norma. ¿Y cómo analizan el tema en cambio del veto total a la ley de incendios, asambleísta? ¿Por qué el veto, tomando en cuenta
lo que está pasando en el país? Bueno, el presidente ha sido claro cuando manifestó cuáles han sido las razones para hacerlo. Nosotros entendemos que dentro de la Secretaría Jurídica del Ejecutivo encuentran las razones incluso hasta por inconstitucionalidad, entonces somos respetuosos en su rol de colegisladora presidente. Dice que afectaba el presupuesto de los bomberos. Justamente cuando hay este tipo de afectación presupuestaria, cuando hay temas que en realidad el presidente responsablemente hace los respectivos vetos. Asambleísta, retomando el tema anterior, si a usted le sancionan 30 días o el tiempo que se determine, ¿esto influirá en los procesos de fiscalización que usted ha empezado para determinados temas? Sí, bueno, este tipo de intimidación y también de persecución que lo están tomando en contra mío es netamente por la forma que he tenido en actuar a favor de la fiscalización, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Recordemos que en la Comisión de Seguridad, de cual presido, estamos tratando el tráfico de combustibles, también estamos tratando acerca de estas 7.000 muertes indeterminadas. También soy ponente del juicio político del exministro Arosemena. Lo que están buscando es que los plazos terminen para que no se lleven a cabo. Hay muchas situaciones y circunstancias detrás de esta queja. En el tema del tráfico de combustibles, ¿ya les han llegado las otras los documentos que decían que vinculan incluso al sindicato de choferes y a los transportistas? Justo el día de hoy hacemos una invitación al pueblo ecuatoriano y a ustedes los medios de comunicación. Estaremos sesionando a las 3 de la tarde justamente para conocer estos detalles. ¿Qué les han adelantado, pero asambleístas, sobre esa situación? Bueno, hoy en la sesión conoceremos todos los datos. Entonces, una invitación al pueblo ecuatoriano para que esté pendiente. ¿Y las firmas ya las presentó? Sí, yo las firmas las tengo listas, justamente cuando se me indique y se me notifique como debe ser el debido proceso, serán reingresadas y el juicio tendrá que seguir su proceso normal. ¿Cuántas tiene? 39. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a la asambleísta Inés Alarcón y también a la asambleísta Natalie Morillo, acerca de varios temas de coyuntura nacional. Uno de ellos es el veto por parte del presidente a dos leyes. Una es el veto parcial a la ley de armas y el otro es el veto total a la ley contra incendios, tal cual como lo señaló la asambleísta Natalie Morillo. Este veto por parte del presidente se debe a un tema presupuestario destinado al cuerpo de bomberos. Y también, como lo señalaron, otro de estos temas de coyuntura nacional tienen que ver con los juicios políticos que todavía faltan por tratar de parte de la Comisión de Fiscalización, que son dos juicios políticos en contra de exfuncionarios del expresidente Guillermo Lasso. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.